Amigos, ¿cómo están en este segundo programa del nuevo proyecto que tenemos ya en operación? Hoy vamos a hablar de tres temas muy interesantes. El primero es, ayer nos quedamos pendientes con el tema de la Fed, el tipo de cambio en México. El segundo es un tema de Yunes que ha causado mucho impacto, sigue causando mucho furor ahí en las noticias. Un apunte muy breve. Y finalmente, este tema de la chica que tenía ya en puerta su matrimonio y que finalmente, después de una infidelidad que le cacharon en su despedida de soltera, cancelan la boda. Igual un apunte muy breve al respecto, para que todos ahí en casa estén muy atentos de qué es lo que se debe no hacer cuando uno está ya en vías de un compromiso formal como este. Y bueno, pues para no tardar más, Gus, estamos en este proyecto. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Cristian? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Un gusto saludarte. Igual, Gus. Oye, pues molestándote con este tema del tipo de cambio que hemos estado viviendo los últimos días. La gente ahí en sus casas se ha visto reflejado en las redes sociales. Están muy nerviosas porque piensan que estamos en una crisis verdaderamente fuerte. La Fed nos puso ahí medio en entredicho. Mira, la realidad es que hay muchos factores que inciden en este comportamiento que se da en el tipo de cambio. Lo hemos platicado en muchas ocasiones. Iniciando porque de alguna manera, al haber un incremento de tasas por parte de la Reserva Federal, va a encarecer el dólar y al encarecer su producto, por naturaleza tiene que aumentar su valor. Ese es uno de los puntos. El otro, bueno, que quizá tenga que ver un poco más con las cuestiones internas, es que después de 2008, precisamente cuando las tasas de interés en los Estados Unidos disminuyen hasta prácticamente llegar a cero, muchos países adquirieron deuda en dólares. En el caso de México no fue la excepción, sin duda. Aquí la única cuestión es que ese tipo de endeudamiento no fue canalizado hacia las áreas de infraestructura. Y cuando no se invierte en infraestructura, en algún momento dado, bueno, pues tienes que pagar las consecuencias del crédito. Si ese crédito comienza a aumentar conforme las tasas se vayan moviendo de manera positiva, pues ahí tienes otro factor bastante interesante. Llegamos a platicar que el tipo de cambio no iba a llegar a los 20 pesos alrededor del mes de enero, si la memoria no me falla. Sí, en enero fue que dijimos esto. Bueno, tú hiciste un apunte muy acertado en tu programa de radio, en donde, haciendo alusión a un comentario que yo había escuchado, desde el principio de año se dijo que incluso rebasaríamos los 20 pesos. Ahorita estamos mucho en la línea, pero es importante, Gus, que tú le explicas a la gente, si no tienes inconveniente, que a pesar de que estamos muy cerca de estos 20 pesos, de los que se habla mucho en la televisión, de ya rebasamos la línea, es un tema diferente a lo que en realidad está pasando en el mercado de manera oficial. Sí, mira, el tipo de cambio en este instante, el día de ayer que fue la parte más álgida de este nerviosismo y esta situación que se presentó dentro del mismo mercado, llegó a 19.83. En el momento que te estoy comentando, se está ubicando en 19.62 y precisamente obedece la misma fuerza del mercado que está tratando de encontrar un punto de equilibrio lógico de esta situación. Sin duda, para el mes de diciembre, cuando la Reserva Federal llegue a incrementar las tasas, probablemente llegue a superar los 20,50, y ya te estoy hablando del mayoreo, y se está cumpliendo prácticamente un año entre uno y otro incremento de tasas que se ha dado por parte de la Fed. Ahora, las repercusiones que puede tener para México, siempre hay cosas positivas y cosas negativas. En algunas ocasiones nos concentramos muchísimo en la parte negativa. ¿Qué es esto? Bueno, va a tener un impacto inflacionario, por supuesto. Ya transcurrieron 12 meses desde el primer incremento y desde esta situación que se ha estado agilizando el tipo de cambio y encontrando un valor real precisamente por este dólar fuerte. Ahora te debo de aclarar que a los Estados Unidos tampoco les conviene tener una moneda tan fuerte con sus socios comerciales, hablando directamente de Canadá y México, ¿vale? Sí, claro, Este es un punto interesante. Sí, porque ahora, se dificulta el tema del traslado de bienes incluso. Es que de alguna manera estas fuerzas que intervienen en el mercado, una fuerza a la alza, otra a la baja, oferta y demanda, y todas las intersecciones que se llegan a dar, siempre están en constante pugna, en constante movimiento, minuto a minuto, hora tras hora, y el mercado llega a tener esta, digamos, sabiduría de sentido común de poner las cosas en su lugar. Ahora, en el bolsillo de las personas, sí, claro, se tiene que ver reflejado en algún momento dentro del impacto inflacionario. Debe de haber algún incremento en cuanto a los costos de la vida, ¿sí? Y se va a ver reflejado también en la inflación. Pero también, vuelvo a insistir, es el paso natural del movimiento económico en cualquier lugar. ¿Qué me preocupa
preocupa a mí, en el sentido concreto de México, el aumento de la deuda pública, y también lo hemos hablado en muchas ocasiones. Ahí sí hay que tener un poquito de cuidado. Todavía no es una situación grave, claro que no, pero se tiene que tener ahí como un foquito amarillo y darle un poco de seguimiento a estas circunstancias. En la parte favorable, bueno, al existir un dólar un poco más fuerte, como lo hemos estado viviendo en los últimos meses, pues el sector turismo se ve beneficiado en ese sentido, que es uno de los sectores que tienen ese punch. Nosotros somos un país exportador de materias primas, entonces también por ahí se puede sacar un beneficio. No todo es la parte negativa. Recordemos que ya no tenemos nuestra política monetaria un sistema en donde el Banco de México fijaba el precio y llegaban los ciclos finales del sexenio y entonces sí se disparaban las devaluaciones, generando toda esa histeria y esos graves problemas que han existido. Afortunadamente, esa parte del intervencionismo en nuestro país finalizó en 1990. Los precios de los activos, en este caso el tipo de cambio. Exactamente. Pues Gus, como siempre muy atinado tu comentario, te agradezco muchísimo la participación y vamos a estar muy en comunicación porque esto seguramente en los próximos días seguirá dando mucho de qué hablar. Te lo agradezco a ti, Cris, un saludo a toda la audiencia y que disfruten su noche. Muchísimas gracias, Gus, un abrazo. Igualmente. Bueno, pues seguimos entonces con el segundo de los temas. Anticipamos que es un tema de Yunes, vamos a ser muy breves para no hacer este video tan largo y aburrido. Esto es muy sencillo. El tema de Yunes y Duarte en Veracruz es algo que tiene mucha historia. Recordemos brevemente que en 2010 compitieron y ganó por muy poco porcentaje Duarte. Ahora es nuevamente nota, después de todo lo que hemos estado viviendo. Resulta que ya lo están investigando, es una realidad. Están dando de qué hablar muchísimo las autoridades en torno a esto. La PGR ya está tras él, aunque él diga que no. Incluso el Congreso del Estado ya manifestó, ya hizo un pronunciamiento en el sentido de que están esperando la solicitud de desafuero que pasaría fast track por el Congreso para que Yunes sea juzgado previo a su salida del gobierno, que es en noviembre de este año. Por su parte Yunes, bueno, pues también está siendo investigado por el tema de los bienes que no reportó. Esto todavía va a dar mucho de qué hablar. Lo que es una realidad es que hoy día, viviendo los tiempos que estamos viviendo, es imposible que un político trate de dar una imagen errónea a la gente. Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar constantemente a Veracruz podemos darnos cuenta, en el caso particular de su servidor, que litigo en Veracruz, bueno, la opinión es no muy favorable para el gobierno, sí, claramente manipulada por el actual gobernador todavía,